Buenas noches, iglesia. Espero que estén muy bien el día de hoy. Y siempre es bueno compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que los invito a que enciendan su Biblia o saquen su Biblia, que hoy vamos a estudiar un tema que deberíamos de repensar un poco en nuestras vidas. Esta palabra que está ahí es koinonía, es del griego y es la palabra original que se usa en el griego. La dejé de esa manera porque la koinonía cristiana es mucho más que lo que normalmente interpretamos como koinonía, que es comunión o comunidad. Y ahorita vamos a ver un poco por qué es que me refiero al concepto de koinonía. Recién terminamos de estudiar con Esteban 5 libros, ¿cierto? ¿Cuáles estábamos estudiando? Los libros de sabiduría, muy bien, muy bien. Y la semana pasada terminamos con Cantar de los Cantares, que es un libro que normalmente tiene una connotación que se utiliza mucho en el matrimonio. Sin embargo, lo podemos utilizar también de algunas otras maneras. Y uno de los principios que vimos con Esteban, que de hecho lo proyectó como a la mitad de su prédica, de su enseñanza, es que y es un principio bíblico, por cierto, y el principio dice que solo cuando estamos en íntima unidad con Dios, solo cuando estamos en íntima unidad con Dios, es que podemos estar en una relación de intimidad sana con alguien más. Solo cuando usted tiene una relación real con Dios, usted puede tener una relación de intimidad con alguien más. La palabra koinonía precisamente tiene que ver con esa comunión, primero con Cristo Jesús y luego con nuestra comunidad. Koinonía es participar de algo indivisible, eso es koinonía cristiana. Es comunicación con y comunión en. Y ese con y en termina en una persona. ¿Cuál es? Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, el principio de koinonía cristiana va mucho más allá que otras connotaciones de koinonía. Por ejemplo, bueno, aquí en Cartago hay un barrio que se dice el barrio de los Mora, por ejemplo. El barrio de los Mora se les llama así porque ahí vive un montón de gente de apellido Mora. Y es una comunidad que tienen en común algo. ¿Qué tienen en común? El apellido. Ok, la koinonía tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene en común algo. ¿Qué es? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y hoy vamos a estudiar un poco más a profundidad el tema de koinonía cristiana. Y yo quisiera, iglesia, que cada uno de nosotros lo haga de una manera humilde, dejando que la palabra del Señor impacte su vida, que impacte su entendimiento, su corazón, en humildad, por favor. Y les cuento que yo tuve que predicarme esto antes y salí todo arrastrado y moreteado, y aquí estoy, compartiéndoles el mensaje a ustedes. La palabra koinonía cristiana precisamente aparece alrededor de 20 veces en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Y la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, es en Hechos 2:42, y es un versículo que normalmente hemos escuchado en otros momentos, por ejemplo en la Cena del Señor. Y Hechos 2:42 dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, eso es koinonía, a participar juntos en las comidas y a la oración. Y algo muy importante, iglesia, es que es muy fácil perderle la importancia al contexto histórico de esos versículos o de ese versículo. Ese versículo es escrito en un momento en que la iglesia viene naciendo. Es un momento en el que la iglesia posiblemente haya sido perseguida, y de hecho fue perseguida.
Entonces, ellos se reunían en coinonía, en unión, en fraternidad, a hacer varias cosas. Participaban juntos de las comidas, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, que definitivamente es el estudio de la palabra. Compartían y se dedicaban a la oración. Y hoy precisamente queremos que la palabra del Señor nos hable y nos diga si nosotros estamos en coinonía y estamos practicando el concepto de coinonía cristiana. ¿Qué les parece si para seguir oramos? ¿Me acompañan? Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, porque podemos reunirnos libremente, Señor. Tenemos tu palabra, Señor, en nuestro idioma y podemos estudiarla con libertad. Yo quiero orar a ti, Señor, y pedirte que impactes el entendimiento y el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, y que seas tú quien nos hable, Señor, y que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos redarguya y nos oriente, Padre. Quiero pedirte que por favor quites de mi boca y de mi entendimiento cualquier estorbo que no sea tu palabra, Señor. Quiero hablar de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Quiero hacerlo en humildad, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por cada uno de ellos y ellas, y te pido que por favor los tengas a bien y los libres de la tentación y del mal, Señor. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. El principio básico de la coinonía es que nuestra coinonía con los hermanos de la iglesia se basa en nuestra comunión con Cristo Jesús. Y Pablo escribe a los filipenses, a la iglesia Filipo 2:1-2, algo que cada uno de nosotros debería de preguntarse. Cada una de esas preguntas deberíamos de hacernoslas nosotros mismos, porque son preguntas que Pablo hace de manera retórica. Él está diciendo, ¿acaso? Y vamos a leerlo, dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo Jesús? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y propósito, coinonía. Pablo está retando a la iglesia de Filipo y decir, ok, ¿ustedes están haciendo esto o no? Entonces nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿acaso nosotros estamos practicando esta serie de principios? Nuestra coinonía con cada una de las personas que está sentada ahí a su alrededor, que somos el cuerpo de Cristo, depende de la coinonía que usted tenga con Cristo Jesús. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo Jesús? Arranca Pablo preguntando. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos algo en conjunto, alguna comunión en el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros? ¿O simplemente no lo estamos haciendo? Es algo que cada uno de ustedes debe preguntarse, que cada uno de nosotros debería examinar. Primera Juan 1, 6 y 7 dice así. El resaltado es agregado por mi persona, no está en su Biblia. Dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí podemos sacar varias conclusiones. Juan nos está diciendo que si nosotros afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero no estamos practicando la verdad, ¿qué somos? Unos mentirosos. ¿Y cuál es la verdad, iglesia? Su palabra. Vivir en Cristo Jesús es la verdad. Y si nosotros decimos que vivimos en la verdad, que
que tenemos comunión con Dios, pero no estamos practicando la verdad, por default entendemos que entonces no estamos en comunión con Dios. Si no estamos practicando lo que la palabra del Señor dice, quiere decir que no estamos en comunión con Dios. No tenemos coinonía con Dios. No tenemos coinonía con Jesucristo. Si vivimos en la luz así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y entonces nos pone más carga. Porque además de vivir en su palabra, en su verdad, una manifestación de que estamos haciendo eso es que tenemos comunión, coinonía unos con otros. Y entonces ya tenemos un poquitito más de responsabilidad que atender como discípulos de Jesucristo. Hay varias cosas que deberíamos de preguntarnos a la luz de estos pasajes. Vemos que en varias ocasiones dice unos con otros. Y ese unos con otros hace alusión a la persona que usted tiene a la par, que tiene al frente, que se despidió, que vio ahora la salida del servicio anterior. Ellos son el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Unos con otros. Y entonces, si estudiamos la palabra del Señor y vemos el concepto de coinonía, hay varias cosas que tenemos que poner atención, que son principios de coinonía, que en una iglesia saludable, con una coinonía cristiana saludable, debería de verse así. Y hay varios principios, vamos a estudiar algunos. La palabra de Dios nos ordena a que nos dediquemos y honremos los unos a los otros. Y esa expresión de los unos a los otros en coinonía va a ser constante. Romanos 12:10 dice: ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Nos dice que vivamos en armonía y humildad con los demás. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Ser de buen corazón. Ser humildes. Primera de Pedro 3:8. Que nos aceptemos unos a los otros, iglesia. ¿Cómo nos cuesta aceptarnos? Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano o a la hermana? Cuarto principio: que podamos enseñar y aconsejar unos a otros con su sabiduría. Si vivimos en la verdad, tenemos la sabiduría del Señor porque aplicamos sus principios. Dice Colosenses 3:16 que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Hay un tema de agradecimiento y hay un tema de compartir la sabiduría que usted alcanza en Cristo Jesús. Usted puede ser el teólogo o la teóloga mayor preparada del planeta, que si usted solo adquiere conocimiento, no lo comparte, no se transforma usted y no adquiere conocimiento para transformar y glorificar a otras personas a través de la palabra del Señor, estamos haciendo las cosas al revés. No es lo que la palabra del Señor nos manda a hacer. Animarnos e instruirnos unos a otros. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Primera de Tesalonicenses 5:11. Sexto punto: estimularnos unos a otros hacia el amor y las buenas obras. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 10:24: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Motivación. Motivar a mi hermano, a mi hermana a realizar actos
que glorifiquen el nombre de Cristo Jesús. Ofrecer hospitalidad, algo que nos cuesta un montón. Dice 1 Pedro 4:9, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. A veces nos cuesta compartir incluso aquí. Y la pandemia nos alejó un poquito más. Y muchos estábamos esperando que llegara la pandemia más bien para no recibir a nadie en casa. Ahora sí. Es que por protocolo no puedo recibir a nadie en casa. Lo respeto, claro, por supuesto que sí. Hay casos de casos. Pero si eso es un pretexto nada más para no ser hospitalario, pongamos cuidado en lo que tenemos en nuestro corazón. Amarnos unos a otros, iglesia. Jesucristo nos dice, Juan 13:35, un versículo muy popular, pero que tiene una riqueza que debemos aplicar muy importante para nuestras vidas. Y dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y si no nos amamos, ¿qué somos? Pseudo cristianos. Estamos haciendo el papel, como dicen ahora. Si no nos amamos, no somos discípulos de Jesús. Cualquier otra cosa, iglesia, pero no somos discípulos de Jesús. Si yo me dedico a criticar a mi hermano o a mi hermana, si voy y le aplico la verdad nada más por aplicársela y no lo hago con amor, no soy discípulo de Jesús. Y aquí tenemos material para que cada uno de nosotros se pregunte si realmente está haciendo las cosas como Dios nos manda. Y una pregunta que puede ser difícil, que puede tener una respuesta complicada. ¿Soy discípulo de Jesús o no? Tenemos que pensar un poco en eso. Nuestra coinonía con los demás se basa en mi coinonía con Cristo Jesús. Y ahora viene la parte más pesada. Porque lo que usted haga con el resto del cuerpo de Cristo precisamente depende de cuál es la relación que usted tiene con Jesús. Jesucristo nos dice en Juan 15, 4 y 5, eso es Jesús hablándole a cada uno de ustedes, hermano y hermana. A cada uno de ustedes le está hablando Jesucristo a través de esa palabra, y Jesucristo nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, nos dice Jesucristo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podemos hacer nada. Estamos pegados a Cristo Jesús, o nosotros nos podamos de la vid y ya no estamos ahí. ¿Estamos pegaditos a lo que Cristo quiere en nuestras vidas? ¿O nada más venimos una vez a la semana a escuchar a Esteban o a mí o a alguien más que esté hablando de la palabra de Dios? Tenemos que ser un testimonio de que estamos pegaditos a Cristo Jesús. Él nos dice, separados de mí no pueden hacer nada. Tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. La única manera que nosotros produzcamos un fruto que glorifique a Dios es pegados a Cristo Jesús. Es la única manera, iglesia. Es la única forma de que entreguemos un fruto que glorifique al Señor. Juan 15, 9, 10. Y yo los he amado a ustedes tanto, y esto es Jesús hablándonos de nuevo. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí.
permanezcan en mi amor, nos dice Jesús. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahí hay una relación importantísima, porque Jesús nos está diciendo, vean, si ustedes obedecen mis mandamientos, nos dice Jesús, ¿qué va a pasar? Permanecemos en su amor. Y si nos salimos de ahí, nos salimos de su amor. Vean, y eso no quiere decir que nuestro Dios sea soberano, sea amor, sea... No. O sea, Dios tiene todos sus atributos y lo que yo haga y deje hacer no va a variar en Él nada de sus atributos. Yo soy el que busco la consecuencia cuando me alejo de Él. El Salmo 91, si usted lo recuerda, inicia diciendo, el que habita bajo la sombra protectora del Altísimo, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi Dios, mi fortaleza. El que habita bajo la sombra del Señor. Si usted se sale de la sombra, estamos hablando de otra cosa. No va a tener la protección de Dios posiblemente. John Piper tiene una cita, él es un teólogo, ahí estaba joven en esa foto. Y en uno de sus libros él expone lo siguiente: mantengamos en mente lo que acabamos de leer de Juan, cuando Jesucristo dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y dice, la morada de Cristo en nosotros es intercambiable, dice Piper, con su palabra morando en nosotros. Porque Cristo nunca viene a la vida de cada uno de nosotros sin sus perspectivas autoritarias de las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Si Jesús permanece en usted, iglesia, en cada uno de nosotros, sus perspectivas deben permanecer en nosotros. Si Jesús tiene sus prioridades deben permanecer en cada uno de nosotros. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen en usted y en cada uno de nosotros. Sus promesas permanecen en usted. Sus mandamientos permanecen en usted. En otras palabras, si Jesucristo permanece en usted, su palabra permanece en usted. No hay manera de que sea diferente. Si no hay palabra de Dios en usted, usted no estudia, usted no medita en la palabra de Dios, Jesucristo simplemente ahí va a estar. No va a estar en usted. Quisiera que leyéramos Gálatas 5, 19, 25, que normalmente lo conocemos todos, o la mayoría lo hemos leído, y es sobre el fruto del Espíritu Santo. Si usted gusta, puede abrir su Biblia e ir a Gálatas 5, 19, 25. Pablo dice a los Gálatas: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, dice Pablo, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio o control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, lo que leímos ahora.
y las han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Eso es parte del fruto del Espíritu. Iglesia, y eso que está ahí son cada una de las cosas que Pablo describe que son fruto de la naturaleza pecaminosa. Entonces es un momento para que cada uno de nosotros nos examinemos y digamos, si algo de lo que está ahí yo lo practico con frecuencia, ojo, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Pablo lo dice ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. O como dicen algunos hermanos, me voy a bajar de la cruz un rato. Miren, hay cosas ahí muy sutiles. Por ejemplo, los arrebatos de furia, los problemas de ira. Más cuando hay gente que nos quiere sacar de nuestras casillas. Qué fácil que es perder el control y tener un ataque de ira. Ser dominado precisamente por el fruto del pecado. Celos, peleas, hostilidad, envidia. Envidia de la buena, dicen. Eso es bueno. No hay ninguna envidia buena. Fiestas desenfrenadas, borracheras, ambición egoísta. Cuando yo empiezo a practicar este tipo de cosas, la koinonía desapareció, iglesia. ¿Por qué desapareció? Porque no es el fruto del Espíritu Santo. No estoy viviendo pegado a la vid, sino que me despegué. No voy a producir ningún fruto. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es ese, completo: amor, paz, gozo, fidelidad, dominio propio, paciencia, gentileza, humildad, bondad. Un ataque de ira, dominio propio, fruto del Espíritu. Tranquilo, sereno. Dominio propio. Un chisme, decía ahí, voy a decir algo de mi hermano que no edifica. Dominio propio, domine su lengua. Fruto del Espíritu Santo. Clave ese fruto del pecado en su vida en la cruz con Cristo. Clávelo, no sea orgulloso, no sea orgullosa. Examínese. ¿Está produciendo usted eso? ¿O está produciendo lo otro o alguna cosa de las otras? Es un momento para que cada uno de nosotros reflexione un poco, iglesia. Y el objetivo de esta enseñanza es que tengamos primero coinonía con nuestro Mesías, con Jesucristo, para poder tener coinonía como iglesia. Si nosotros le ponemos más importancia al fruto del pecado y dejamos que el fruto del pecado gobierne nuestras vidas, nunca vamos a ser discípulos del Señor. Eso es lo que nos dice su palabra. Nunca vamos a ser discípulos del Señor. ¿Estoy entregando el fruto del Espíritu Santo? ¿Estoy produciendo fruto del Espíritu Santo? ¿Mi testimonio de vida arrastra con el fruto del Espíritu Santo? ¿O nada más soy un pseudocristiano, lamentablemente haciendo el papel? Esa respuesta solo la tiene cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Yo les pido en el amor de Cristo que el día de hoy se haga estas dos preguntas. ¿Estás en coinonía con tus hermanos? ¿Estás en amor fraterno, en comunión? Y aún más importante, o tan importante, ¿estás en coinonía con Jesucristo, con tu Salvador, con tu Redentor? Yo espero que sí.
Yo espero que cada uno de nosotros esté en comunión y coinonía con Dios. Yo quisiera que cerremos esta noche orando y pidiéndole a Dios que por favor nos perdone por todas las cosas que nos han alejado de Él, por el fruto del pecado que podemos tener cada uno de nosotros, y que nos ayude a tener coinonía con Él. Oramos, iglesia. Oh, buen Dios, hoy yo quiero pedirte perdón, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, por todas las veces que te he fallado, por todas las veces que, lejos de producir el fruto del Espíritu Santo, he producido el fruto del pecado, Señor. Por favor, perdona cada vez que he perdido el control con la ira, Señor, con ojos llenos de lascivia, que he mentido, que he producido divisiones. Perdóname, por favor, Señor, porque he hecho chismes, porque he hablado de más, Señor. Perdóname porque he robado. Perdóname porque he dicho alguna mentira, Señor. Por favor, perdóname, Señor, por cada pecado que he cometido en contra tuya y que ha dañado la iglesia de Cristo. En humildad te pido perdón, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están acá, Señor, para que tú les des fortaleza, Padre. Para que seas tú, Señor, quien los libres del mal, quien los libres de la tentación, Padre. Que ellos sean discípulos tuyos, Padre, discípulos verdaderos, que estén pegados a la vid verdadera que eres tú. Ayúdale, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros a producir el fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser obedientes y a estar bajo tu amor, bajo tu palabra. Hoy queremos recordar y repensar nuestra posición como discípulos. Queremos recordar que solo Cristo Jesús es nuestro único Salvador, que solo a través de Él tenemos comunión contigo, Dios. Que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, Señor, gobierna nuestras vidas. Y hoy queremos declarar, Señor, que somos salvos a través de Cristo Jesús. Y que como discípulos tuyos queremos honrarte y glorificarte, Señor. Por favor, ayúdanos, danos fortaleza. Oro por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas. Oro por cada joven que está aquí, por cada niño que está aquí también, Señor. Para que tú los orientes, para que tú los libres del pecado también. Y en medio de un mundo caído, Señor, de un mundo perdido, cada uno de nosotros seamos luz en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, Señor. Pido, Señor, por cada uno de los corazones y de los pensamientos de mis hermanos y hermanas, para que tú los inquietes y el Espíritu Santo los redarguya, Señor, y que saques a la luz cualquier fruto del pecado que esté en ellos. Ayúdalos a examinarse, Señor, y a corregir, y a seguirte a ti, Señor, y glorificarte solo a ti. Llévalos con bien a su hogar, Señor, a su casa, y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Oro a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que tengan una excelente semana.